Ah, ya está grabándose. Sí, ¿Lo lo pusiste? pusimos. ¿Lo debe haber puesto Sol? No, 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 lo pusimos nosotros. Ah, bien. Graba con audio, ¿cierto? Fíjate si tiene, a veces aparece un cuadradito que te dice activar el audio de la grabación o algo así, y a veces no. Si no está, graba con audio. Si está, hay que tildarlo. Dice grabando. Bueno, listo. Saldrá con audio entonces. Bien. Y para compartir, Eh, Abajo tenés compartir, compartir pantalla, tenés que poner. Abrir primero el PowerPoint y pero no después me deja tenés, compartir, ¿eh? ¿viste dónde está silenciar, detener video, todas esas, donde dicen Sol, más opciones abajo? Sol, ponele el rol de presentadora. Sí, ahí me di cuenta que Aparte, no se lo había pasado, perdón. Ah, ahí está. Eh, acá. Ah, No, igual no lo puedo. no. A ver. Ahí sí está. ahora sí, ahora sí. Perfecto. Que tengo que compartir. Ese. Está conectando. ¿Por qué? ¿Se ve? Profe, buen día. Una pregunta. Sí, se ve Buen la día. pantalla. Quería preguntar, ¿el seminario anterior va a ser subido al campus? Sí, seguramente. ¿No está subido? Claudia, No, perdón, porque ahora te contestamos. Espera que solucionamos esto un cachito. Claudia, ¿sabes que estás compartiendo? Ah, ahí está, está. Ahí está. Listo. Sí, Bueno. se va a subir el seminario. Em, si no se subió todavía, capaz que es porque se tiene que terminar de convertir, pero ahora le vamos a hacer acordar a Jorge para que lo suba ni bien pueda. bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, chicos, buenos días, bienvenidos. ¿Me escuchan todos? Ustedes, la verdad que yo lo único que estoy viendo es mi pantalla. ¿Sí? Hola, sí, la Eh, pantalla se ve bien, Claudia, y me escuchan. y te escuchamos bien. Bueno, y ustedes me avisan. Dale, presentate si querés primero, porque que te querés presentar vos misma. Dale. Dale. Bueno, buenos días. Yo soy Claudia Alegro, soy médica generalista. Estoy acá en la Escuela de Medicina desde que comenzamos y en Arti 1 y Arti 2. Trabajo en un centro de salud, el Centro de Salud de Aeroparque, acá en la ciudad de Mar del Plata. Y les doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar de la glándula tiroides, que es la glándula más grande del organismo, que pesa aproximadamente 30 gramos, que está en la cara anterior del cuello, cuya función es aumentar el metabolismo a través de dos hormonas, la T4 y la T3, la tirosina y la triiodotironina. Y vamos a ver cómo se producen esas hormonas, cuáles son sus funciones, cómo viajan en la sangre, cómo actúan, ¿sí? Y además vamos a repasar un poquito el eje hipotálamo hipofisario y en este caso tiroideo. En la imagen de la izquierda nosotros vemos la glándula tiroides con dos lóbulos que están a cada lado de la laringe y la tráquea y un istmo
que es la banda de tejido tiroideo que une los dos lóbulos. Los lóbulos miden de 5 a 2,5 centímetros de ancho. El istmo es una delgada banda de tejido tiroideo que está a nivel del segundo y tercer anillo traqueal. La glándula tiroidea estaría a la altura de C5 a T1. Vemos también acá el lóbulo piramidal, que esto no es frecuente, o sea, en un 40% de la población lo tiene, que es un remanente del conducto tirogloso, que se prolonga desde el istmo. ¿Recuerdan el conducto tirogloso? Desde el origen embriológico de la glándula, desde el piso de la faringe, origen endodérmico, se forma un conducto tirogloso que la lleva hasta con la que se desplaza hasta el cuello. Ese conducto tirogloso se oblitera. En algunos casos queda este remanente de tejido. En este diagrama de la derecha, lo que vemos son los folículos. El folículo es la unidad estructural y funcional de la glándula, ¿sí? Cientos de miles de folículos tiene la glándula. Eso es lo que la forman. Estos folículos es un compartimiento de aspecto quístico. Quístico quiere decir como que contiene líquido, redondeado, que en realidad lo que contiene es el coloide, una masa gelatinosa, con una empalizada de un epitelio plano, cúbico o cilíndrico bajo, simple, que esas son las células foliculares. Ese coloide tiene la tiroglobulina, que es una proteína, glicoproteína de alto peso molecular, que es la que contiene las hormonas tiroideas, que esto vamos a ver ahora cómo se forma. También vemos algunas células, el epitelio tiroideo del folículo, las foliculares, también tenemos las parafoliculares, las células C que van a producir calcitonina, que ya la vimos en el metabolismo fosfocálcico, ¿sí? Vemos además los capilares, son capilares fenestrados. Esta glándula tiene una alta irrigación, ¿sí? Recordemos que va a verter el contenido, las hormonas tiroideas a estos capilares. Estos capilares provienen de las arterias tiroideas. Las arterias tiroideas tenemos una arteria tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, que va a irrigar el polo superior y anterior de la glándula, que se divide en ramas anteriores y posteriores. También tenemos la arteria tiroidea inferior, que es rama de la subclavia, que va a ingresar posteriormente y va a irrigar la zona inferior. Pero ambas arterias se anastomosan en los lóbulos y eso asegura una buena irrigación de la glándula y además sería una circulación colateral entre la carótida externa y la subclavia. Lo que no vemos acá es lo que sí lo pusimos en la guía, es la arteria IMA o arteria tiroidea media, que es la que irriga, viene del tronco brachiocefálico o del arco de la aórtica o de la arteria, o sea, tiene nacimientos todos del lado derecho generalmente, de la carótida primitiva derecha, por ejemplo, y irriga la tráquea y además la parte media a nivel del istmo de la glándula. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, espero que sí. La síntesis hormonal, que es de lo que vamos a hablar, tiene varios pasos, ¿sí? Primero necesitamos sintetizar la tiroglobulina
y la vamos a excretar a la luz del... Perdóname, Claudia, te interrumpo, perdóname, porque acá hay alguien que me dice el nombre del istmo y cómo se llama la arteria media y dice que no entendió, así que volvé a la anterior, por favor. Ah, perfecto. El istmo no tiene Sí, nombre, o sea, tenemos lóbulos y tenemos istmo, ¿sí? Que es este tejido que une ambos lóbulos. Este es el lóbulo piramidal, que es infrecuente. La arteria tiroidea media o IMA, o tiene otro nombre, pero la idea es, recuerden que nosotros utilizamos la nomenclatura que describe bien y no usamos nombres propios, ¿sí? ¿Se entendió ahora? ¿Sigo? Hablemos de los pasos hormonales. Primero sintetizamos tiroglobulina. Después debemos captar el yodo, que es esencial para la formación de las hormonas tiroideas. Se debe oxidar, porque en realidad ingresa a la célula como yoduro, pero es activo oxidado. Después, ese yodo oxidado se debe pegar a la tirosina de la tiroglobulina. Eso se llama iodinación de la tiroglobulina. De esa manera van a formarse T3 y T4. Después debemos recaptar esas hormonas, la tiroglobulina, que contiene las hormonas tiroideas y que se formó esto en el coloide, debe entrar nuevamente a la célula folicular para liberarse en la célula y pasar a la sangre. El transporte en la sangre, que es unido a proteínas el 99%, la conversión periférica de T4 a T3, la tirosina es la que más produce la glándula tiroidea, pero los tejidos periféricos, hígado, riñón y corazón, la transforman fundamentalmente a T3 y después la degradación hormonal. Vamos a ir hablando mucho paso por paso. En esta figura vemos en la célula de la izquierda la síntesis en rojo, ¿sí? Vemos cómo el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi sintetizan la tiroglobulina. Esa tiroglobulina por exocitosis, las vesículas del aparato de Golgi, esta es la vía 1, síntesis de tiroglobulina. La tiroglobulina pasa al coloide. Esta era la célula del epitelio plano cúbico que forma el folículo que les hablé. Esta es su membrana basal en contacto con los capilares, ¿sí? Y esta es su membrana apical, ¿sí? En contacto con el coloide. O sea que la tiroglobulina se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso, se le agregan los glúcidos en el retículo y en el aparato de Golgi, se forman las vesículas y por exocitosis es liberada al coloide. El yodo va a entrar de la membrana basal por un SIM portador de sodio y ioduro que utiliza la energía de la tepeasa sodio-potasio. La tepeasa sodio-potasio nos va a sacar el sodio y entonces después va a generar un gradiente de sodio que va a permitir ingresar un ioduro con 2 sodios. Ese ioduro va a difundir y va a ser liberado en la membrana apical a través de un contratransporte de yodo cloruro que se llama este transportador pendrina. Y dijimos que lo que liberamos es yoduro. El yoduro, por la acción de la peroxidasa y el peróxido de hidrógeno, se va a transformar en yodo. Ese yodo va a unirse a los residuos de tirosina de la tiroglobulina.
y así va a formar la monodiodotironina y la diyoditironina, que por acoplamiento oxidativo van a formar T3 y T4. ¿Sí? Ahí ya tenemos la formación de las hormonas tiroideas en la tiroglobulina. Están todavía unidas a la tiroglobulina. Y después debe reabsorberse. Hay dos mecanismos. El fundamental es el 5L, es la vía lisosómica. La célula folicular va a enviar pseudópodos, va a captar glóbulos de coloides con tiroglobulina. Estos se van a unir a los lisosomas. Las proteasas lisosómicas van a liberar las hormonas tiroideas, que luego van a ser excretadas al exterior. Los residuos con MIT, con DIT, que de la tiroglobulina y la misma tiroglobulina va a ingresar van a sacar el yodo y van a volver a la membrana apical. O sea, no se pierde el yodo, ¿sí? No se pierden los aminoácidos, todo se vuelve a procesar. Y las hormonas se liberaron a sangre. Pero hay otro mecanismo, cuando en momentos patológicos, donde hay mayor secreción y mayor estimulación de la glándula, la TSH, que es la que estimula la acción de la glándula tiroidea, también activa el receptor de megalina, que este receptor lo que ingresa directamente es la molécula de tiroglobulina. Y esta molécula de tiroglobulina hace un transporte transepitelial y se libera en la sangre. Es una manera de disminuir, o sea, si bien estamos perdiendo tiroglobulina, estamos perdiendo yodo, y así no es activa, ¿sí? Las que son activas son T3 y T4. Sigamos paso por paso. Dijimos que el primer paso es la síntesis de tiroglobulina, ¿sí? Profe, perdón que te interrumpo. Quería hacerte una pregunta. Sí. Buen día. Buen día. Cuando se da básicamente esa absorción de las hormonas, digo, de T3 y T4 hacia adentro de la célula una vez que se formaban el coloide, yo vi en comparación entre el ROS y el Guyton que te hablaba por un lado de un proceso de endocitosis mediado por receptores y por otro lado de uno de pinocitosis. No sé cuál es, cómo se incorporan las hormonas a la célula, por qué tipo de proceso. Igual ahora todo lo vamos a seguir viendo, pero Okay. El proceso fundamental es el de pinocitosis, ¿sí? De Bien, absorción, de reabsorción de ese coloide con la tiroglobulina que tiene la T3 y T4 en su interior, que se une al lisosoma, que las proteasas lisosómicas liberan la T3 y T4, ¿sí? Ese es Buenísimo, el gracias, profe. Después vemos el otro. Bueno, dijimos, primer paso de la síntesis de tiroglobulina. Esta es una proteína de alto peso molecular, de unos 335.000 de peso molecular, que se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi. Es una glucoproteína, ¿sí? Y cada molécula tiene unas 70 moléculas del aminoácido tirosina. Acá lo vemos, ¿sí? Ingresan en la célula. Esto está estimulado por la TSH, ¿sí? La formación de la tiroglobulina. Ingresan los aminoácidos, se forman los péptidos en el retículo endoplásmico rugoso, se le agregan carbohidratos, se empaqueta en el Golgi y por exocitosis se libera la tiroglobulina al coloide, ¿sí? Esto es una característica muy importante de la glándula tiroides, que tiene almacenada después en esta molécula las hormonas. Y ese almacenamiento es muy importante
porque si hubiera algún problema, o sea, si la glándula se enferma, tiene en realidad, puede llegar a almacenar para 2 o 3 meses la tiroglobulina ahora cuando veamos que se forman las hormonas tiroideas ahí adentro. ¿Sí? Entonces, hay una lesión en la glándula por una tiroiditis y en realidad después de un par de meses van a aparecer los síntomas por deficiencia hormonal. Es una capacidad que tiene la glándula tiroidea, que no tienen otras glándulas endocrinas, de almacenar las hormonas acá extracelularmente. Entonces, primer paso, síntesis y secreción de tiroglobulina. Es muy simple, desde los aminoácidos que ingresan a la célula por el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi, se forma esta glicoproteína de alto peso molecular con 70 por lo menos residuos de tirosina que por exocitosis queda en el coloide, cercano a esta membrana apical. Porque ¿qué le va a pasar? Necesitamos el otro paso, el otro insumo que necesita para formar las hormonas tiroideas, el yodo. El yodo en realidad está en forma de ioduro. Es esencial para formar, si no tenemos yodo, no tenemos hormonas, ¿sí? De hecho, ¿sí? Perdón, solamente se obtiene externamente, ¿no? El yodo, no, el cuerpo no lo fabrica, no tiene esa capacidad. No, justo de eso iba a hablar. En la región de los Andes, los Alpes, en los grandes lagos en Estados Unidos, el suelo carece de yodo. Nosotros que estamos acá cerca del mar, en realidad lo podemos ingresar por los mariscos y además hay más yodo en el suelo. Pero bueno, por ley se yoda la sal, ¿sí? Hay una parte de yoduro para cada 100.000 partes de cloruro de sodio. Y de esta manera nos aseguramos de que no nos falte yodo. ¿Cómo ingresa el yodo a nuestro cuerpo? Obviamente por la vía digestiva. Y rápidamente el yodo es perdido por el riñón, es excretado por el riñón. Previamente, la célula tiroidea se queda con una quinta parte de ese yodo que absorbimos. ¿Y qué hace? Ya un poquito lo habíamos hablado en lo general. Ese yodo va a entrar por un portador de ioduro sodio. Entra un yodo y 2 sodios. Utiliza la energía de la TPasa sodio-potasio, ¿sí? Que generó el gradiente que no teníamos sodio en la célula, ¿sí? Entonces, entra el sodio positivo contra un yoduro. Este yoduro difunde rápidamente a la membrana apical. Ahí tiene un contratransportador que ingresa cloruro y saca el ioduro al coloide. Este transportador se llama pendrina. Ese ioduro no es activo. Necesitamos que la peroxidasa tiroidea lo transforme en yodo, ¿sí? Ese yodo se va a unir a los residuos de tiroglobulina y esos residuos, yo les hablé de DIT y de MIT, ¿sí? Cuando tienen hay un solo yodo en la tirosina o cuando hay 2 yodos en la tirosina. Ya lo vamos a ver mejor. Cuando esos MIT y DIT se unen por acoplamiento oxidativo, van a formar T3 y T4, ¿sí? Quiero que veamos esto de lo que hablamos hoy con el compañero de la pinocitosis. Por pinocitosis se reabsorbe toda la tiroglobulina que tiene MIT, DIT, T3, T4, T3 inversa. Esas gotitas del coloide, cuando se unen con las proteasas del lisosoma,
van a liberar las hormonas tiroideas, pero lo que importa acá con respecto al yodo es que también, o sea, no toda la tirosina se transforma en hormonas tiroideas. También quedan monoyodotirosina o diyodotirosina. Estas, el MIT y el DIT, en realidad no son activas, y lo que yo decía es que todo se recupera por deiodinación, saca el yodo y también saca la tirosina para la síntesis de tiroglobulina. ¿Se entendió eso? Pero bueno, segundo paso es el ingreso del ioduro por el importador, el NIS, luego va hacia la membrana apical y ahí la pendrina, que es un contratransporte con cloruro, saca el yodo. Después el yodo, que era yoduro, necesito que se transforme en yodo o para yodo oxidado por acción de la peroxidasa tiroidea, ¿sí? Que usa peróxido de hidrógeno que proviene de la reducción del NAD. Acá lo volvemos a ver, ¿sí? Como más integrado. Vemos el importador, cómo ingresa el yoduro. Vemos la TSH que estimuló este transportador. Recordemos que también la TSH estimula la producción de la tiroglobulina, ¿sí? La característica de esta célula folicular es la característica de una célula que sintetiza proteínas, ¿sí? Sintetiza esta tiroglobulina, tiene mucho retículo endoplásmico rugoso, tiene mucho aparato de Golgi, ¿sí? Como la tiroglobulina, que está en el coloide, también por acción de la peroxidasa, recibe el yodo oxidado y se iodiniza, ¿sí? Acá vemos cómo el NAD está aportando el peróxido de hidrógeno. ¿Seguimos? Nos quedan unos pasos, que es la formación final de la T3 y T4, que es por acoplamiento de dos DIT, se forma T4, y de un DIT y un MIT, T3. De acuerdo con donde esté ubicados este yodo, en el DIT, si es 3', 5', se forma T3 inversa, ¿sí? Que es inactiva. Después, cómo se reabsorbe la tiroglobulina, vamos a ver, lo vamos a repasar nuevamente, también estimulado por la TSH. Claudia, perdón que te interrumpa. Me piden acá si puedes ir un poquitito más lento. Capaz de empezar desde la formación de T3 y T4. Creo que lo que explicaste anteriormente de cómo se forma la T3 y la T4, creo que quedó claro, pero capaz que esta diapo, si podés repetirla. Esta sigue, ¿eh? Estamos haciendo como un adelanto de todo lo que vamos a seguir viendo. Miren. Veamos acá. Digamos que ya tenemos la síntesis de la tiroglobulina, ¿sí? Por un lado, el ingreso del yoduro por el importador, pasa por la pendrina, con la peroxidasa se oxida el yodo. Esto que acá está dentro de la célula, recordemos que la oxidación de la célula se produce bien en la membrana apical, está la peroxidasa tiroidea está en el coloide, ¿sí? Bien unido a la membrana apical de la célula folicular, ¿sí? Este yodo oxidado se va a unir a los residuos de tirosina,
Si se une a un solo residuo, forma un MIT. Si se une a dos iodos se unen a dos partes de la tirosina, forman un DIT. Entonces habría entre un MIT y un DIT 3 yodos. Ahí forma una triiodotironina, ¿sí? O una T3. Y si junto 2 DIT, que tengo 4 yodos, forma una T4. Entonces, eso es toda la síntesis. Perdón, Sí, DIP que está mencionando es la conformación de la T4 y de la T3. ¿A eso se refiere con DIP? ¿Qué DIT sería DIP? no. Ahora te lo muestro. Mira, lo voy a adelantar para que no nos... Acá. Acá vemos la molécula de tirosina, ¿sí? La molécula de tirosina, dijimos que había 70 moléculas aproximadamente, algunos dicen un poco más, moléculas de tiroxina en la molécula de tiroglobulina, ¿sí? Esto es un aminoácido que forma una proteína que es la tiroglobulina, que además tiene glúcidos. Por acción de la peroxidasa, el yodo oxidado se pega a la tiroxina. Un yodo forma una monoyodotirosina, que es un MIT. Dos yodos en la posición 3 y en la posición 5 forman una diyodotirosina. ¿Sí? Acá estamos iodinizando la tiroglobulina. Esto es, en algunos libros antes se decía la organificación de la tiroglobulina. Entonces, acá tengo un MIT, acá tengo un DIT, ¿sí? Si uno, un MIT y un DIT, formo la 3,5,3' triiodotironina, que es la T3. Ya tengo una hormona tiroidea, ¿sí? Estos dos se juntan por acoplamiento oxidativo, ¿sí? Si yo hago un DIT y un MIT, si hago 3, 3', 5', esta es la T3 reversa o inversa en realidad, pero la sigla es T3R, como lo vemos acá, que es inactiva. Si hago 2 DIT, por acoplamiento oxidativo, formé la T4. Ahora sí, gracias, profe. Y Vale. otra cosa, la TR sería para inhibir el exceso de formación. ¿Para qué está la reversa? Sí, en realidad cuando hay un estado de hipersecreción también se puede formar la T3 reversa, la inactiva. Sí. Profe, y para dejar en claro, la oxidación del yodo entonces sucede en la parte más apical, pero se En el dice, coloide. extracelular. Exacto. Sí. Bien. Esto era síntesis. Formamos las hormonas que siguen ligadas a la tiroglobulina. Recuerden esto, que es una característica peculiar de la tiroides, ¿sí? Que tenga en el líquido extracelular, en ese coloide, esa masa gelatinosa, las hormonas dentro de una molécula que es la tiroglobulina, y que esto le permite almacenarla, ¿sí? Cuando necesitamos, por estímulo de la TSH, se produce esto. La captación del coloide por pinocitosis, esa vesícula pinocítica se fusiona con los lisosomas tempranos o primarios, las proteasas lisosómicas van a digerir la tiroglobulina y ahí sí que vamos a tener MIT, DIT, porque no todas las moléculas de tirosina se transforman en T3 y T4. ¿Sí? De hecho, la mayoría de
de la hormona que produce la célula va a ser T4, ¿sí? Como vemos acá, el 93% es T4 y solo un 7% es T3. Pero vamos a ver que al final se generan 35 microgramos de T3 diarios, porque luego en los tejidos periféricos la T4 se convierte en T3. Perdón. Acá dijimos, la vía principal de reabsorción es pinocítica, se unen los lisosomas, la tiroglobulina con todos los componentes va a ser degradada por las proteasas lisosómicas, el yodo va a volver a salir por la pendrina, ¿sí? Va a difundir el yoduro, la tirosina va a ingresar en el proceso de formación de tiroglobulina, o sea, los MIT y los DIT por una deiodinasa van a liberar el yodo por un lado y la tirosina por el otro, y las hormonas tiroideas van a eliminarse por la membrana vasolateral, ¿sí? Y recordemos que acá va a estar el capilar, ¿sí? Entonces pasan a sangre. Fijémonos otra vez, la TSH está estimulando. La TSH estimula la síntesis de tiroglobulina, el transportador de yodo, la recaptación de la tiroglobulina ya con las hormonas, ¿sí? Que se fusiona a los lisosomas, las proteasas lisosómicas van a liberar por un lado T3 y T4 y además MIT y DIT, que por la deiodinasa va a liberar el yodo y la tirosina, ¿sí? Lo que no vimos acá es el otro mecanismo. Cuando hay un exceso de producción, hay un transportador que se llama megalina, que por ahí pasa la tiroglobulina directamente, no en una vesícula, y por transporte transepitelial sale de la célula, ¿sí? Esa tiroglobulina no es activa. Claudia, Sí. antes de que sigas, acá me preguntan si por pinocitosis entra la tiroglobulina iodada, y la otra pregunta es, de la diapo anterior, me dice, ¿qué es lo que se fusiona? Bien. Ajá, mira, esta imagen está perfecta. Acá tenemos la tiroglobulina iodada, pero en realidad el yodo no se pega a toda la molécula de tiroglobulina, se pega a los residuos del aminoácido tirosina, que es el que forma la tiroglobulina, ¿sí? Recuerden que cuando juntamos muchos aminoácidos, formamos péptidos, hasta proteínas, en este caso, porque es una gran cantidad, tenemos 70 moléculas de tirosina, más glúcidos que formaron la tiroglobulina. Y el yodo se va a pegar a un residuo de tirosina, formando un MIT, a dos residuos de tirosina, o sea, dos yodos en una tirosina, un DIT. Si junto un MIT por acoplamiento oxidativo con un DIT de tirosinas que están yodadas cercanas en esa molécula, formé una T3. Si junté un DIT y un MIT, formé una T3 inversa. Si por acoplamiento oxidativo se siguen uniendo dos DIT, formé una T4. Todo eso está en la molécula de tiroglobulina. Y todo eso se reabsorbe por pinocitosis, porque en realidad la célula emite los pseudópodos y como que se come un poquito de coloide, ¿sí? Que tiene tiroglobulina iodada, pero a través de todos los residuos de tirosina, ¿sí? Y esos son digeridos por las proteasas lisosómicas. Lo único que nos sirve para la acción de la hormona tiroidea para aumentar el metabolismo son las hormonas. El resto se recicla, digamos, ¿sí? Todo se transforma. El MIT y el DIT por la
iodoinación, ¿sí? Saca el yoduro y saca la tirosina para la nueva formación de tiroglobulina, ¿sí? Para reponer lo que perdimos y seguir el proceso de producción de hormonas tiroideas siempre y cuando que esté el estímulo de la TSH. ¿Se entendió? Perdón, y otra pregunta que ya la habías explicado, ¿qué diferencia hay entre la T3 y la T3 reversa en la formación? Que lo habías explicado vos anteriormente con otro día. Ahí está. Gracias. Acá vemos, siempre es la unión de un MIT y un DIT, pero depende qué posiciones tenga el yodo oxidado en ese residuo de tiroxina, ¿sí? Si es 3, 3', 5', o si es 3', 5', 3. En este caso, esto la vuelve inactiva. ¿Sí? Gracias, sí. Y bueno, dijimos que lo que formaba fundamentalmente la célula folicular es la mayor proporción, más del 90%, es T4. Pero el efecto final y la más potente y la que ingresa en el núcleo de la célula diana es la T3, porque la T4, casi toda la T4 se transforma en T3, fundamentalmente en los tejidos periféricos, ¿sí? Fundamentalmente en hígado y riñón, y eso es por deiodinasas, ¿sí? Que hay 3 formas. Una de las deiodinasas, la D3, hay D1, D2, y la D3 es la que forma T3 inversa. Así que el 20% de la T3 proviene de la glándula y el 80% es de conversión de la T4, ¿sí? Y acá vemos la comparación de las dos hormonas. Hay menor producción diaria de T3, vemos como la tiroides produce muy poquita, pero fíjense la potencia que tiene T3 con respecto a T4. Veamos también que la forma libre es mayor de T3 que T4 y la forma libre es la que tiene la acción. La forma unida a proteínas, que es más del 90% de la glándula, de las hormonas que se producen, de ambas, ¿sí? Están la mayor cantidad unida a proteínas en sangre. Y eso también es una manera de almacenar hormonas, ¿sí? De mantener el equilibrio. La que actúa es la libre. La que hace el retrocontrol, que después vamos a ver, es la libre de ambas, ¿sí? Entonces, en la fracción intracelular es fundamentalmente hay T3, porque cuando entran los tejidos periféricos, la T4 se deioniza, ¿sí? Y otra cosa que vamos a ver es cómo la T3 actúa, tiene una vida media de un día, mientras que la T4 tiene una vida media de una semana. Entonces, ya las producimos, ya las liberamos a la sangre, ¿y qué pasa? Se une a proteínas que generalmente forma el hígado. ¿Cuáles son esas proteínas? La globulina transportadora de tiroglobulina, un 75%, una prealbúmina y una albúmina. Las 3 sintetizadas en el hígado, fundamentalmente bajo el efecto de los estrógenos, y como dice acá, es una reserva hormonal para evitar la fluctuación de hormonas. Esto que el estrógeno sintetiza, por ejemplo, en el embarazo, aumenta
la proteína transportadora de globulina. Si nosotros midiéramos en un análisis de una embarazada las hormonas totales en sangre, veríamos que están aumentadas. Podríamos pensar que se está produciendo un hipertiroidismo, pero no es así, porque en realidad la que está aumentada es la que está unida a la globulina transportadora, que la estimuló el estrógeno, ¿sí? Y en realidad lo que nos importa para la acción es la forma libre, ¿sí? Y acá vemos... Acá ¿sí? aparece una pregunta. Dicen, ¿la T3 dura un día? Y por otro lado dicen, o sea que si bien se produce mayor cantidad de T4, en el cuerpo hay más cantidad de T3. Preguntan los alumnos. Sí, en realidad es así, se produce más cantidad de T4 en la glándula, pero después los tejidos periféricos la transforman en T3, ¿sí? Y acá vemos los niveles de T4 plasmáticos. Lo normal es de 4,5 a 11,5 nanogramos por decilitro. Recuerde que estos son hormonas y las cantidades son pequeñas. Y de T3 es de 80 a 220 nanogramos por decilitro, ¿sí? Hay una pregunta que no apareció. Perdón, Claudia, por ahí lo estabas por decir. Una pregunta que no apareció, pero que no sé, yo esperaba que apareciera. A lo mejor podían deducirlo. ¿Por qué la glándula tiroides solamente sintetiza un 20% de T3 si podría sintetizar toda la cantidad y que no la T4 sea reconvertida en los tejidos periféricos? Y justamente es porque la estabilidad en sangre es mayor de la T4. Ustedes vieron ahí en el cuadrito que mostró Claudia que la última línea, que era la semivida o tiempo de vida media, es mayor en la T4, y ese es un motivo por el cual el organismo prefiere reconvertir la T4, que es mucho más estable en sangre, en los tejidos periféricos. Bien, eso lo vemos acá. Vemos cómo el periodo de latencia de la T4 es mayor, ¿sí? Que necesita 2 o 3 días, que recién a los 10 días logra su efecto máximo, pero persiste por lo menos 10 a 12 días. Dijimos, duraba por lo menos una semana seguro, ¿sí? La actividad hasta 2 meses. Sin embargo, la T3 tiene una acción más rápida, en horas, ¿sí? Y la actividad máxima en 2 o 3 días. ¿Y cómo actúan estas hormonas? Estas hormonas en la célula diana, T3 y T4, ingresan por un transportador, ¿sí? T3 ingresa al núcleo, tienen un receptor de la hormona tiroidea en el ADN, ¿sí? Que es un heterodímero, porque tiene el receptor de la hormona tiroidea y un receptor retinoide. Y lo que van a hacer es la transcripción, ¿sí? Van a generar genes, ¿sí? Este es el elemento de respuesta de la hormona tiroidea, o sea, el receptor es dentro del núcleo, que ustedes lo habían visto cuando vieron las generalidades, que es un heterodímero, que está unido al receptor retinoide y que va a generar la transcripción de genes del ADN. Esta transcripción genética va a generar ARN mensajero y va a actuar fundamentalmente con síntesis de nuevas proteínas. Acá vemos cómo en la célula diana la T4 se deioniza por una iodasa y lo que ingresa es T3, ¿sí? Y también tenemos que saber, porque todo esto
una transcripción genética o una transducción y formar proteínas lleva tiempo. Pero vemos que hay acciones de la hormona tiroidea que no se inhiben con inhibidores de la transcripción y de la traducción, ¿sí? Y son muy rápidas. Esas son acciones no genómicas, ¿sí? Y esas acciones que no es a través de la transcripción de genes, son generalmente a través de la adenilatociclasa, de la modificación de canales iónicos, ¿sí? Son acciones a través de la activación de las mitocondrias, activaciones más rápidas de horas, ¿sí? Bueno, yo les estuve hablando que la TSH es la tirotropina que se forma en la adenohipófisis frente a un estímulo como por ejemplo un estrés por frío. Hace mucho frío, se estimulan las células del hipotálamo, el hipotálamo forma TRH, ¿sí? La tiroliberina, que por el sistema porta llega a la adenohipófisis, actúa sobre las células tirotrofas y producen tirotrofina, que la tirotrofina va a estimular a la glándula tiroides, ¿sí? Para aumentar su secreción. Cuando se producen las hormonas tiroideas, aumentan el metabolismo y además las formas libres de la hormona tiroidea de T3 y T4 van a inhibir a la formación de TSH, ¿sí? Para que no se produzca en exceso y mantener el equilibrio, ¿sí? ¿Qué hace la TSH? Dijimos que incrementa la secreción tiroidea. ¿Cómo lo hace? Las células tiroideas van a aumentar de tamaño, ¿sí? Cuando hay dijimos que es un epitelio cúbico o cilíndrico bajo, pero además ese epitelio puede ser más cilíndrico, puede generar plegamientos en el coloide, puede haber hiperplasia de las células, o sea, aumentar el número y el tamaño de las células tiroideas. Eso hace la TSH, así incrementa la secreción. Y fíjense que actúa en todos los pasos, incrementa la actividad de la bomba de yodo, eleva la protólisis de la tiroglobulina, intensifica la iodación de la tirosina, ¿sí? Y así estimula la producción. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Dijimos que actúan en el metabolismo, ¿sí? Activan estos receptores nucleares y aumentan toda la actividad metabólica celular. ¿Cómo? Dijimos por secreción de un montón de proteínas, forma ARN mensajero, formó las proteínas y estimula el crecimiento, el transporte activo de iones, el número y la actividad de las mitocondrias, todo lo que implique mayor actividad, mayor metabolismo. Por ejemplo, genera lipólisis, actúa sobre los lípidos plasmáticos y hepáticos, va a generar más ácidos grasos libres, pero va a disminuir el colesterol, los fosfolípidos, los triglicéridos, ¿sí? Eso lo hace a través de la LDL, ¿sí? De baja densidad, que van a conjugar al colesterol y van a ser absorbidos por el hígado y eliminados por la bilis, ¿sí? Como hay más metabolismo, más producción de proteínas y se va a necesitar más vitaminas, ¿sí? Y esto disminuye el peso corporal, aumenta el gasto cardíaco, necesitamos más oxígeno, aumenta la respiración para eliminar también el dióxido de carbono que se produce por mayor actividad metabólica. La motilidad gastrointestinal está aumentada. Cuando un paciente
tiene un déficit de hormona tiroidea, va a tener constipación, ¿sí? Cuando un paciente tiene un hipertiroidismo, que hay un exceso de hormonas tiroideas, tienen diarrea, ¿sí? La excitación del sistema nervioso central en los pacientes hipertiroideos, por ejemplo, o sea, cuando hay un aumento de la producción de hormonas y de la función de la glándula, estos pacientes tienen irritabilidad, ansiedad, hasta rasgos psiconeuróticos, ¿sí? No pueden dormir. En cambio, el paciente hipotiroideo, si es de larga data, tiene hasta bradisiquia, que quiere decir que piensa lento, ¿sí? Y duerme 14 horas por día. A nivel de la función muscular, esto vamos a ver cómo aumenta la contracción muscular, y en el hipertiroideo da un temblor muy fino que es por el aumento del tono muscular, por la excitabilidad de las neuronas de las neuronas espinales, ¿sí? Bueno, el efecto del sueño ya les dije. De la función sexual, en realidad debe estar normal la hormona tiroidea para asegurar una buena función sexual. En el hipotiroidismo hay disminución de la libido, pero en el hipertiroidismo en los hombres, por ejemplo, hay impotencia. Vamos a ver un poquito más el resto de las acciones. Yo les hablé que uno de los estímulos del hipotálamo es el frío. Las personas que viven en los extremos del planeta tienen un aumento del metabolismo. Esta función termogénica es a nivel de aumentar la actividad y el número de las ATPase sodio-potasio, ¿sí? Consume ATP y libera energía, libera calor, ¿sí? La termogenina desacopla la fosforilación oxidativa y así pierde la energía. Y dijimos que aumentaba la actividad de enzimas mitocondriales para liberar calor por reacciones metabólicas. Y fundamentalmente esto lo hacen el corazón, el músculo esquelético, el hígado y el riñón. La función de esta excitabilidad del sistema nervioso central, pero esta función es muy importante en el intraútero, ¿sí? Recién a las 14 semanas de gestación, la hormona tiroidea se produce en el feto. Antes necesitamos las hormonas tiroideas de la madre que pasan la barrera placentaria y estimulan la mielinización, por ejemplo, y la maduración. Incluso en los primeros meses del nacimiento, las hormonas tiroideas, en este caso del niño, van a seguir madurando el sistema nervioso central, ¿sí? Y estimulando el sistema nervioso central. Si tenemos déficit, vamos a tener desmielinización o directamente va a faltar mielina, van a disminuirse la producción de neuronas, ¿sí? Va a haber menos neuronas y va a haber un deterioro cognitivo, ¿sí? Un déficit cognitivo, retardo mental. Y como además también las hormonas tiroideas estimulan la formación de hormona de crecimiento, va a haber un retardo del crecimiento, ¿sí? Eso es el hipotiroidismo congénito. Esto es importantísimo porque en realidad pensemos que hasta las 14 semanas necesitamos que la madre tenga una buena función tiroidea para que pasen esas hormonas a la formación del cerebro del niño. Y eso ocurre si no tenemos un control precoz. Podemos tener una paciente, en este caso una embarazada que no sabe que es hipotiroidea, y ese nene va a nacer con un déficit
neurológico, ¿sí? Esto es importante porque siempre se debe estimular el control precoz del embarazo, o sea, en este primer trimestre que haya un control previo. En realidad, también debemos estimular el control prenatal, que nosotros podamos tener a esas usuarias que sepan que cuando desean tener un embarazo, que lo programen y que hagan una consulta prenatal. Entonces ahí podríamos evaluar cómo está su tiroides. Y de lo contrario, es importante que el primer control de embarazo sea apenas se den cuenta, apenas haya las primeras faltas, ¿sí? La primera ausencia de menstruación. Ya ahí habría 4 semanas de embarazo. Entonces podríamos hacer todos, medir la TSH y ahí veríamos si hay algún problema. Y como les decía, en los adultos, si esta acción sobre el sistema nervioso central, si disminuye, se piensa más lentamente, se necesitan muchas horas de sueño y el exceso genera ese insomnio, esa irritabilidad, ese temblor distal, ¿sí? Cardiovascularmente actúa facilitando la acción de las catecolaminas, aumentando la formación de receptores beta-1. Pero también tiene una acción directa y estimulan el inotropismo, la contractibilidad, porque aumentan la síntesis de miocina, ¿sí? El exceso de del calor genera el aumento de la frecuencia cardíaca y entonces aumenta el volumen minuto. Y además estimula la eritropoyetina y aumenta la masa de eritrocitos, de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, cuando hay un hipotiroidismo, la frecuencia cardíaca disminuye y eso se llama bradicardia. Y esta es una manera que tenemos muy fácil en el examen físico de explorar un hipotiroidismo, ver cómo está la frecuencia, ¿sí? Baja el volumen minuto, aumenta la tensión arterial diastólica por vasoconstricción para conservar el calor, ¿sí? Porque estos pacientes tienen mucho frío, ¿sí? Tienen una hipersensibilidad al frío. Y disminuyen la sistólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay menos volemia, porque ellos pierden líquido hacia el mixedema. El mixedema es la acumulación de ácido hialurónico y condroitinsulfato en la matriz extracelular, ¿sí? Y da una cara abotagada, así. Ese edema no deja marquitas, ¿sí? Pero tienen bolsas en los ojos. Eso es un hipotiroidismo bien marcado. En cambio, cuando hay exceso de hormonas tiroideas en el hipertiroidismo, la frecuencia cardíaca está aumentada, ¿sí? Eso se llama taquicardia, aumenta el volumen minuto, ¿sí? Disminuye la tensión arterial diastólica por vasodilatación, quiere eliminar el calor, es un paciente que hoy que hace frío en Mar del Plata andaría en remerita, y aumenta la tensión arterial sistólica porque hay mayor volemia. Bueno, a nivel de las proteínas ya dijimos, es anabólica, facilita ese crecimiento intraútero, pero también en los primeros meses, en la etapa neonatal y en la etapa puberal. Con los glúcidos aumenta la absorción intestinal de la glucosa, hace glucogenólisis, gluconeogénesis y incluso estimula la producción de insulina. Dijimos que favorecía el consumo de colesterol, la síntesis de ácidos biliares, así aumenta las LDL para catabolizarlas y facilita el efecto lipolítico de las catecolaminas también, ¿sí? O sea,
Lo que sí vamos a tener menos colesterol. Ahora fíjense, en un hipotiroidismo puede haber un aumento del colesterol muy importante que llegue a una lipemia importante que tape arterias, ¿sí? Que genere una aterosclerosis. Otras acciones, esto ya lo dijimos, por retroalimentación, la hormona libre va a liberar la tiroliberina, la TRH y la TSH, ¿sí? Va a inhibir su liberación. El exceso en la acción ósea genera osteopenia, hay un desarrollo pulmonar intrauterino y también aumenta la función pulmonar por el aumento de la producción, ¿sí? El aumento del metabolismo que genera más dióxido de carbono. Y en la reproducción el déficit genera anevolución. En realidad es así, en las mujeres también hay disminución de la libido con un hipotiroidismo y puede presentar primero menstruaciones más espaciadas o de menor cantidad, oligomenorrea, se llama eso, hasta una amenorrea, 3 meses sin menstruar. Hay pacientes que vienen pensando que están embarazadas y en realidad es un hipotiroidismo el diagnóstico. Además, o sea, no solo ella tiene acciones sobre las gónadas y también interrelaciona con las hormonas sexuales, ¿sí? Bueno, estoy dispuesta a las preguntas. A ver si puedo... Hay una pregunta que apareció bastante antes, pero que me pareció que estaba bueno tratarla ahora al final, que preguntaban por qué si el yodo es necesario para la formación de las hormonas tiroideas, se suministra yodo radioactivo para tratar casos como el hipertiroidismo. Está mezclado con un poco de clínica la pregunta, no es el objetivo del seminario, pero me pareció que está bueno. Está bueno porque en realidad tiene que ver con algo de lo que no hablamos. El aumento de la glándula tiroidea, ¿sí? Cuando nosotros vemos en el cuello un bulto, que a veces es muy importante, se llama bocio, ¿sí? Ese bocio puede producirse idiopáticamente con un funcionamiento normal de la glándula, ¿sí? Por lo menos que no se traduce en un hipo o hipotiroidismo. Pero también se puede ver en el hipertiroidismo, por ejemplo, en la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es porque, estoy escuchando, porque hay estímulo de la TSH, del receptor de TSH en la célula folicular, que es por autoanticuerpos, ¿sí? Por anticuerpos hacia la glándula, estimulan el receptor de TSH y aumentan la producción generalizada de la glándula y genera un hipertiroidismo. Esa es la enfermedad de Graves. El yodo radiactivo va a lastimar a la glándula, ¿sí? No es un yoduro, es radioactivo. Entonces la disminuye de tamaño, ¿sí? Y eso favorece luego, por ejemplo, o ese puede ser el tratamiento o puede servir para disminuir de tamaño de la glándula y después operarla, ¿sí? Y a ese hipertiroidismo transformarlo en un hipotiroidismo que le podemos dar las hormonas tiroideas. Hay otra enfermedad que es la de Plummer, que acá hay un bocio multinodular tóxico, ¿sí? En realidad hay nódulos en la glándula que empiezan a aumentar la producción de las hormonas tiroideas. El resto de la glándula disminuye la producción, ¿sí? Porque la TSH
está inhibida por este aumento. En el resto es normal y responde. Esos nódulos hiperfuncionantes, que son varios, generan un hipertiroidismo. ¿Sí? Profe, Súper claro. profe, Pero hay alguien que quiere preguntar algo, me parece que se escucha cortado. una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, ahí sí. La iodinización, donde se oxida el yodo, todo eso sucede fuera de la célula, dijiste, ¿no? En el coloide. ¿Sería en la parte donde contiene esa gelatina el coloide? Claro, a ver. ¿O en el lumen? Es lo mismo, es el lumen. El lumen sería, digamos, la parte interna de ese coloide. Es el coloide y en realidad esto se produce bien pegadito a la membrana apical, ¿sí? O sea, Listo. para que quisiera volver. No. Justo tengo acá, esto lo dejo vuelta, ahora sí. Acá. Esto es una, a ver, tiene cientos de miles de folículos la glándula, ¿sí? Miden 1 milímetro como máximo. Esta es el epitelio simple, cúbico o cilíndrico bajo. O sea, una capa de células cúbicas que contienen este coloide. Acá tengo la célula, esa célula cúbica, esta es más cilíndrica que cúbica. Esta es la membrana basal de la célula que está en contacto, o sea, es la cara basal, la membrana basal y el tejido conjuntivo, los vasos sanguíneos. Esta es la apical, ¿sí? Que da la luz. La luz es coloide, no es un órgano hueco. No, sí, eso quería saber. Gracias. Está bien, está bien. Acá estamos para preguntar y para aprender y para equivocarnos también. Claro, gracias. Profe, yo Bueno, tengo otra pregunta, profe, ¿me escuchás? sí, ¿Viste en el otro mecanismo a través del receptor de megalina, cuando libera la tiroglobulina, digamos, que no está como T3, como T4? ¿Qué pasa con eso? ¿Va al torrente sanguíneo y después queda ahí como reserva o se elimina o se puede volver a absorber? no, se elimina, ¿sí? Estas hormonas tiroideas que están, tanto las hormonas tiroideas como en este caso de la vía transepitelial, se degrada la tiroglobulina, se conjugan en el hígado y se eliminan por la bilis y también se eliminan por el riñón. ¿Sí? No, fíjense que los mecanismos que tenemos para formar las hormonas es que entre yoduro, que entren los aminoácidos y las producimos a la tiroglobulina. O si no, los aminoácidos que no pueden entrar desde la sangre o por estímulo del TSH, o pueden ser de los productos de degradación de la tiroglobulina por acción de las proteasas, ¿sí? En la misma célula. Esto que yo digo que la materia se reconvierte, ¿no? Nada se pierde. Y la otra pregunta que tenía es cuando cuando T3 y T4 llegan a las células diana y tienen que ingresar. T4 se desioniza igualmente en la parte apical de la célula diana.
No. En la célula diana puede no ser un epitelio, ¿sí? Puede ser una célula muscular cardíaca, donde va a estimular la síntesis de miosina. ¿Mm? Es en el citoplasma, ahora que estoy buscando esta parte, de la célula diana. Acá. Ingresaron y se deioniza. La T4, T3, en el citoplasma. Vemos cómo Esa era la pregunta, profe. Ingresa como T4 y se desioniza dentro de la célula. en el citoplasma de la célula. ¿Se entendió? Sí, profe, porque lo habíamos preguntado en el chat, pero habíamos entendido que nunca T4 ingresa a la célula como T4. Sí, ingresa como T4 y se desioniza en el citoplasma de esa célula diana. Exactamente, sí. Perdón, y una cosa más para agregar, en realidad los receptores también pueden unir T4, lo que pasa es que la afinidad es muchísimo más alta para la T3. Es por eso que existe este proceso de desionización a nivel del citoplasma, ¿sí? en la célula blanco. O sea que no únicamente en el hígado y el riñón se cambia de T4 a T3. La célula diana puede desionizarse o sí, y convertirse en T3. Exactamente. Tejidos periféricos, sí, tal cual. De todas maneras, cuando están circulando en forma activa, ya ahí vemos que las concentraciones de T3 son mayores que T4, si bien la glándula produjo más T4, ¿sí? Y eso es por la acción del hígado y el riñón. Creo que lo que tenemos que saber bien de las glándulas, de las hormonas, es que la célula folicular produce muchísima T4, un poquitito de T3, que apenas llegan a sangre, el 99% está unido a proteínas, pero ese 99% unido a proteínas es una forma de almacenar hormonas y de evitar fluctuaciones del nivel hormonal, que lo que es activo es la forma libre de T3 y T4, que esa forma libre va a transformarse en el hígado y en el riñón y en las células dianas, en los tejidos periféricos, fundamentalmente en T3, que esa es la más potente, la que actúa más rápido, y que también esa forma libre de T3 y T4 son las que inhiben la TSH y la TRH. Hacen el retrocontrol. La retroalimentación negativa. Exactamente. Y las que circulan en forma libre eran las que actuaban, pero las que están unidas a proteínas quedan como a modo de reserva, básicamente. Perfecto. Para evitar esas fluctuaciones, ¿sí? Siempre Perfecto. va a poder ir liberando hormona libre. Claudia, una pregunta más. Dice, no le quedó claro a alguien el concepto de iodinización y no les queda claro dónde se produce la oxidación del ion ioduro, serían muy relacionadas. ¿Lo podrás explicar? Sí. Se ve bien, me parece. Sí. El ioduro sale, ven, espacio intrafolicular. Esto es coloide, ¿sí? Esta es célula folicular, esta es membrana apical. Acá está el contratransporte. Ingresa cloruros y saca el ioduro. Esta es la pendrina, así se llama este transportador.
ese yoduro, ¿sí? Esta forma de yodo no nos sirve. Necesitamos oxidarlo. Y para eso tenemos la peroxidasa tiroidea y el peróxido de hidrógeno que lo va a oxidar. Esto se produce acá, en el coloide, o sea, extracelularmente, pero pegado a la membrana. Ese es el lugar de la peroxidasa. Así se forma el yodo oxidado y ese es el que puede hacer la iodación de la tiroglobulina, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Ay, perdón. Lo hace en la molécula, ahí lo vamos a ver. En la molécula de las 60-90 tirosinas que podemos tener en la tiroglobulina, le va a agregar un yodo oxidado, ¿sí? Ahí, en la tirosina de la tiroglobulina que está en el coloide, ¿sí? Esto también está acelerado por la peroxidasa tiroidea, la misma que transformó el yodo en el yoduro en yodo oxidado. Me perdonan, pero hay una alarma acá en mi casa que la sacó, que no es mía. Para relajarse esa musiquita. Y para que no nos quedemos dormidos. Perdón, disculpen. Ya volví. No pasa nada, Claudia. Bien. Entonces, la peroxidasa hace que acelera esta reacción y el yodo se pega a un residuo de tirosina de la molécula de tiroglobulina, ¿sí? Genera la monoyodotirosina, que es el MIT. Si son dos yodos que se unen a la molécula de tirosina, en la posición 3 y en la posición 5 de los radicales, forma la diyodotirosina, que es el DIT. Si yo uno por acoplamiento oxidativo dice que si las moléculas de tirosina iodadas están cercanas, hacen este acoplamiento oxidativo y se unen. Si unimos un MIT y un DIT, voy a formar T3. Si uno 2 DIT, voy a formar T4. Y si la posición es del DIT y el MIT, o sea, si es 3, 3', 5', forma la T3 inversa, que es inactiva. ¿Sí? Y eso se produce cuando hay exceso de estimulación de la glándula. ¿Sí? Incluso la T3 inversa también se puede producir en la célula diana. ¿Se acuerdan? Por la deiodinasa de la célula diana hay 3 isoenzimas, la D3 es la que forma la T3 inversa. Profe, una consulta con respecto a esa, la T3 inversa que es inactiva. O sea, dijimos que se forma en realidad más que nada cuando es una especie de ceso para que no continúe teniendo su función normal la T3 original, digamos. Claro, una manera de, como hizo con la tiroglobulina cuando hace la vía transepitelial, ¿sí? Bien. Se aumenta la producción. Gracias. Y bueno, una manera de homeostasis, ¿sí? De equilibrio, es formar esta hormona inactiva o liberar tiroglobulina que tampoco va a actuar. Claro, gracias. Profe. Sí.
Le hago una consulta, porque, por ejemplo, cuando vimos otro tipo de regulación hormonal, por ejemplo, la de las gonadotrofinas, siempre tienen como un tejido al que tienen que llegar. Acá es como que son muchos tejidos, muchas células. ¿Cómo es eso? ¿Esa demanda de cada célula que incorpora la T3 o cómo se regula eso? Depende de que la célula tenga ese transportador en la membrana, ¿sí? Y después va a actuar sobre el ADN, que también tiene que tener el receptor de la hormona. Bien, pero eso, o sea, recorre, digamos, el torrente sanguíneo y después, ¿eso cómo es? ¿Cada receptor tiene o solamente la hormona es o sea, la cantidad de hormona es la que regula eso? No sé si me explico, no sé si... No. Porque fíjate que no es que cuando tenés un hipertiroidismo tenés nuevas acciones de la hormona. Se incrementan las que tiene, ¿sí? Si la hormona aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aumenta la temperatura, la generación de calor. O sea, sobre eso aumenta el metabolismo, la hormona tiroidea. El metabolismo incluye los lípidos, las proteínas, los glúcidos, esta función con el calor, estas funciones sexuales que son, o sea, termina en un déficit, puede llegar a una amenorrea, a no menstruar, ¿sí? Interactuando con los órganos sexuales, con las hormonas sexuales, ¿sí? Es todo una... O sea, los efectos son en muchas células, en distintos órganos, en distintos tejidos, pero necesitas que la membrana plasmática tenga un transportador, que la deje entrar, ¿sí? Porque antes se decía que no, como que difundían. No difunden, pasan por un transportador. Y después, que el núcleo tenga el receptor. Gracias, profe. Claudia, perdón, alguien está preguntando, me parece. ¿O no? No. Claudia, una sola cosa que hoy mencionaste, el gasto cardíaco, y algunas preguntaron qué era. ¿Podrás explicar rápidamente así qué es? El gasto cardíaco es lo que se usa, el volumen minuto. O sea, ella aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón se va a contraer más seguido, ¿sí? Pero además, el volumen que libera en cada contracción va a ser mayor, porque hay más requerimiento, ¿sí? Entonces, de esa manera aumenta el volumen minuto, ¿sí? Que generalmente es de 5 litros, y así aumenta el gasto cardíaco. Combinamos las dos cosas, el aumento de la frecuencia y el aumento de la contractilidad que genera la glándula. ¿Sí? Una pregunta. Entonces, en la síntesis hormonal, en lo que es la síntesis de tiroglobulina, que se capta el yodo, después se oxida, y la ionización de la tiroglobulina, eso sucede fuera de la célula. Recién a partir de la formación de la T3-4 sucede adentro. Ese sería el límite, digamos, de lo que pasa dentro de la célula, la formación del T3 y T4. Vamos de nuevo. Lo que se produce en la célula, dentro de la célula, es la formación de la tiroglobulina, ¿sí? Que esa tiroglobulina va a salir por exocitosis al coloide y lo que va a tener es moléculas de tirosina y glúcidos, ¿sí? Pero no tiene yodo. El yodo va a entrar a la célula por este transporte activo, por el SYN-Porter, va a difundir
y va a salir por el contratransporte con cloruro, por la pendrina. En el coloide, en el espacio intrafolicular que vemos acá, ¿sí? Esto es coloide. Acá, ¿qué pasa? Por la peroxidasa, el iodo se transforma en yodo oxidado y por la peroxidasa, el yodo oxidado se une a los residuos de tirosina y esos MIT y DIT que están cercanos hacen el acoplamiento oxidativo y si es un MIT y un DIT forman T3 y si son dos DIT forman T4. ¿Sí? Y esa tiroglobulina que está en el coloide, que ya está iodinada, o sea, organificada, dicen otros, esa va a tener MIT, va a tener DIT, va a tener T3, va a tener T3 inversa, va a tener T4. ¿Sí? La célula la va a reabsorber por pinocitosis, después las proteasas lisosómicas van a degradar la tiroglobulina, la van a desarmar, ¿sí? Va a salir por un lado el T3 y T4, y los MIT y los DIT, por otra vez de iodinación, van a volver la tirosina y van a volver al yodo. Esta parte, la proteólisis, se produce también en la célula, pero en la célula va a ser síntesis de tiroglobulina sin yodo e ingreso de yodo. Y en el coloide se va a agregar el yodo a la tirosina de la tiroglobulina y formar las hormonas. ¿Se entendió? Sí, gracias. Había anotado mal los pasos, por eso me confundí. Gracias, profe. El dibujito te lo dice todo. Y este dibujito está bueno, porque tengo el otro. Fíjense que dice oxidación de yodo y lo escribieron adentro de la célula y no está bueno. Eso porque confunde, ¿sí? ¿Sí? La oxidación es en el coloide. La peroxidasa tiroidea está igual pegada en la membrana. ¿Sí? Pero el primer paso es que atraviese la pendrina, el ioduro. Entonces ya lo saqué. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿podrías explicar así rápidamente, como un repaso, cómo está regulada la hormona tiroidea, la TSH, eso que habías dicho? No. Sí, profe. La TSH se formaba, que es la tirotropina, ¿sí? Se forma en la adenohipófisis, ¿sí? Cuando hay un estímulo del hipotálamo, que es la TRH, la tiroliberina. ¿Cuál puede ser el estímulo en el hipotálamo? Vieron que tiene esta acción con el calor. Bueno, hace frío, hay un estrés de frío. Es interesante, la gente que está en los polos tienen aumento del metabolismo, ¿sí? Entonces se produce TRH que estimula la adenohipófisis, ¿se acuerdan de los vasos porta? Estimulan la adenohipófisis forma TSH, la tirotropina, y esta va a actuar sobre la glándula tiroides. La glándula tiroides, ¿qué va a hacer? Aumentar la secreción, o sea, formar T3 y T4, va a estimular que haga eso la glándula. Las hormonas aumentan el metabolismo y las hormonas, pero las formas libres de T3 y T4, no la unidad proteína, va a inhibir fundamentalmente la producción de TSH y también de TRH. Esto no está bien especificado cuáles son, pero el aumento del metabolismo también lo hace, pero no sabemos cuáles son las sustancias que generan esta inhibición. ¿Sí? ¿Se entendió?
Para nosotros lo más importante es esto. TRH estimula la adenohipófisis, ¿sí? Para formar TSH. La TSH estimula la glándula tiroides para producir T3 y T4, la producción de las hormonas tiroideas para que no se siga produciendo y terminemos en un hipertiroidismo. Este aumento en sangre de las formas libres inhiben la producción de TSH, ¿sí? Pero estas fluctuaciones, vieron, como dijimos, están las formas unidas a proteínas que están de reserva, pero cuando van bajando las reservas, bueno, va a disminuir la cantidad de forma libre, entonces otra vez va a volver a producir, ¿sí? Esto es un equilibrio muy dinámico. Algo importante de destacar de este eje es que, a diferencia de otros ejes endocrinos que van a ver en la asignatura, o alguno que ya vieron en esta semana, por ejemplo, el eje adrenal, las hormonas tiroideas, los receptores de las hormonas tiroideas están localizados en casi todas las células del cuerpo, a diferencia de otros ejes como pudieron haber visto en la clase de adrenal. Por ejemplo, los mineralocorticoides no tienen sus receptores en todas las células del organismo, sino que están ubicados en un tejido en particular. Eso no ocurre con las hormonas tiroideas. Los receptores están ubicados en casi todas las células del cuerpo. Es una característica de este eje. Claro. Sí, era lo que habían preguntado anteriormente, por ejemplo, las gonadotrofinas, ¿sí? Que actúan fundamentalmente en las gónadas, y acá aumenta el metabolismo, entonces la posibilidad de acción es en casi todas las células. ¿Otras dudas? Sí, profe, y la recepción era intracelular, no a través de la membrana. En membrana, perdón. A ver. Allí, ahí está. En el núcleo. El receptor Por está eso. en el núcleo, son receptores nucleares. ¿Sí? No membrana, está bien, no en la membrana. No. Lo que digo es que antes se decía que es más, esta imagen nos haría pensar en que no hay ningún transportador acá, pero sí, necesita pasar por un transportador. No hace difusión simple, no es una hormona esteroide, ¿sí? Tiene un transportador. Después, la que tiene Claro. la que tiene mayor afinidad por el receptor de hormona tiroidea, que este receptor es dímero, o sea, tiene otro receptor que es el receptor retinoide, ¿sí? Acá se pega la hormona y está en el ADN, ¿sí? Y hace transcripción de genes. ¿De acuerdo? Ahora me quedó claro. Profe, y para llegar al receptor del núcleo, ¿son esas 3 proteínas que se nombraron que son sintetizadas en el hígado, la albúmina, y esas son las que permiten el ingreso? No. ¿O esas son para viajar únicamente en el torrente? Claro, muy bien. Esas 3 proteínas las tienen en la sangre y es como una reserva. Un pequeño porcentaje de hormona viaja libre y esa libre es la que pasa este transportador y llega al núcleo, ¿sí? Y el núcleo se pega más a la T3, por eso la célula sabiamente le saca el yodo a la T4 y la transforma en T3 también en la célula diana, ¿sí? Pero también puede entrar algo de T4. Pero si algo tiene más afinidad por T3, o sea, se va a pegar más fácil, ¿sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún otro comentario, chicos?
Cristina. Gracias por tanta paciencia. No, por favor. Profe, muchos chicos están preguntando en el chat por el parcial. Si va a ser esa fecha que está en el cronograma, el 13 y el 14 ahora de octubre. No, no va a ser el... ¿Cómo 13 y 14? En el cronograma figura que la semana del el primer examen parcial es la semana que corresponde entre el 12 y el 17 de octubre. Para ese primer parcial ingresan todos los temas vistos hasta ahora y además un seminario que van a tener la semana que viene, que es el de hormona de crecimiento y hormona antidiurética. Eso es la información que está de momento y esa información está disponible en el cronograma del campus, uno de los primeros documentos que se subió. Yo sé que el feriado no se va a tomar el parcial. No, pero perdón. Está para confirmar cuando se haga esa semana. Jorge ayer me dijo que lo más probable es que sea el 15 de octubre. Lo que faltaría confirmar es el horario, ¿no? Claro, él me decía que había que confirmarlo con las otras unidades de aprendizaje. Exacto. Pero bueno, ayer me decía que sería el 15. Pero antes de ver eso, porque acá están pasando algunas preguntitas, me gustaría ver estas preguntas y después hacemos algunos avisos, como digo yo, avisos parroquiales, de decir lo del parcial o de la clase de consulta. Acá me preguntan de nuevo, entonces viajan por el torrente unidas a unas proteínas y para atravesar la membrana celular y nuclear utilizan otra proteína. Sí, un transportador. No, en realidad, a ver, que no se entienda mal. O sea, la membrana no la atraviesa por difusión, la atraviesa a través de un transportador, ¿sí? El receptor de la hormona tiroidea está en el núcleo de la célula diana, ¿sí? Que son todas las células que participen de funciones metabólicas. Se aumentan muchas cosas, ¿sí? Sí, está bien. Viajan unidas por el torrente sanguíneo, como estás mostrando ahí en la diapo, a través de estas proteínas, la globulina transportadora específica de tiroglobulina, la TBG, también pueden usar la prealbúmina o transfiterina y también la albúmina, ¿no? La principal transportadora es la globulina transportadora específica. Una vez que llegan a la célula blanco, en la membrana de la célula blanco existe una proteína transportadora, un transportador, como dice acá Claudia, que le permite ingresar, porque antes se pensaba, como ya lo mencionó, que ingresaban simplemente por difusión simple, no es así, necesita una proteína que la transporta. Ingresan a la célula y de allí atraviesan la membrana nuclear y en la membrana nuclear, ¿sí?, se unen a un receptor que está en el ADN. Es un receptor nuclear, forma un dímero con otro receptor. Un receptor retinoide. Un receptor retinoide, exacto. ¿Otra pregunta? Hola. Sí. Yo tenía una pregunta. Antes de ingresar, o sea, al transporte, las células, digo, ay, Dios mío, están circulando en sangre por la proteína. Unida a estas tres proteínas plasmáticas, ¿sí? Sí. Y antes de ingresar a la célula se tienen que liberar de esa proteína y unirse al transportador, o sea, unirse a la proteína que la va a ingresar a la célula. No ingresa con la anterior proteína que la transportaba. No. Perdón. Está bien, era para... Las que tienen acción, ¿sí?, es la que está circulando libre. ¿Ves lo que dice la diapo? Sí.
el 0,03% de la T4 y el 0,3% de la T3 circulan libres. Esas libres son las que ingresan por un transportador, ¿sí?, en la célula blanco. Si es T4, la mayoría se va a deionizar, se va a transformar en T3, y esa T3 va a ser la que va a ingresar al núcleo, y ahí sí se va a pegar al receptor que es nuclear, que está en el ADN, que es una proteína que recibe a la hormona tiroidea, ¿sí?, y que Claro. va a hacer la traducción. Y en caso de ¿Sí? que se necesiten usar los que estén con los transportadores, con transportadores de proteínas, Las ¿cómo se proteínas usan? plasmáticas. Claro, Se va porque... liberando. Eso se hace en sangre. Ah, bueno, está bien, esa era mi duda, profe. Muchas gracias. ¿Sí? Es importante que sepan que las que actúan, las que ejercen la función son las hormonas que circulan libres, ¿sí?, que esta glándula tiene la característica que guarda hormonas en el coloide, ¿sí?, unidas a tiroglobulina, y bueno, y esto pasa en todas las que están unidas a proteínas plasmáticas, también es una manera de tener una reserva hormonal en todas las hormonas, ¿sí? Si está unida a proteínas, la tenés, no es que la inhabilitaste y va a degradarse así. No, es una manera de tener reserva y mantener el equilibrio entre la que es activa y la que está guardada. ¿Sí? ¿Se entiende? La última porque ahí estábamos hablando con otros compañeros y les sigue quedando a varios chicos la misma duda. Sí. Lo que importa es la que está libre en sangre, la que está transportada en proteínas es a modo de reserva, eso ya quedó claro para que no haya confusiones. Por Muy otro bien. lado, la que está libre justamente ingresa a través de proteínas, intermembrana, no es facilitada, sino que es un transporte activo, con gasto de energía. ¿Hasta ahí estoy bien? No, yo tengo entendido que no tiene gasto de energía, que es un transportador nada más. Transportador, perfecto, buenísimo. Pueden estar tanto T3 como T4, que Exacto. la célula, si es T4, por lo general la modifica, le saca un yodo para convertirla en T3. Perfecto. Y el receptor es nuclear. Y allí es donde realiza su función, en el núcleo. En ¿Estoy el bien? núcleo. Estás muy bien. ¿Y qué hace en el núcleo? Porque estás muy bien, muy Hace claro. síntesis de proteína. ¿En el núcleo? No, síntesis de proteína no sería traducción. No, transcripción. Transcripción, muy bien. Transcripción de genes, se forma el ARN mensajero, ese va al núcleo y ahí sí va a generar la síntesis de proteínas. Perfecto. Creo que Que quedó esas clara. proteínas pues, generalmente son enzimas, porque lo que hace es acelerar procesos, ¿sí? Bien. Enzimas, o por ejemplo, como dijimos en el músculo cardíaco, la miocina, o esos efectos no genómicos, o sea, que no hacen este camino, ¿sí?, que actúan sobre los canales iónicos, que son más rápidos, porque todo este proceso, que hagas la transcripción, que hagas la traducción y que termines el retículo endoplásmico rugoso formando proteínas, lleva tiempo, ¿sí? Hay cosas que pasan en minutos y que si ponen inhibidores de la transcripción y de la traducción, igual pasan. Y esas son las acciones no genómicas de las hormonas tiroideas, que tiene que ver con activación de canales iónicos, con la adenilato ciclasa,
con la actividad de las mitocondrias. ¿Mm? A todos que nos daba confusión porque había otras hormonas que eran de origen que ingresaban directamente porque eran lípidos, entonces podían ingresar a través de la membrana a través de difusión simple, por decir así. Entonces ingresaban directamente y actuaban en el núcleo. Eso es lo que creo que es lo que nos dio confusión a todos. Pero bueno, creo que quedó más que claro ahora. Perfecto. Bueno, yo creo que se nos va a cortar la sala, ¿sí? La reunión, porque estaba programada hasta las 10. Sí, sí, yo creo que ya igual no hay más preguntas. Un poco volviendo a la pregunta que realizó este estudiante anteriormente, recuerden que las otras son liposolubles, ¿sí? Entonces por eso atraviesan directamente las membranas por simple difusión, pero estas tiene una base proteica, recuerden que es un aminoácido que es la tirosina, entonces por eso no pueden atravesar la membrana y necesitan de una proteína que las transporte hacia el interior celular. Una base proteica iodada, además. Claro, exacto. Bueno, volviendo entonces al parcial, por lo que me informó el titular, sería el 15, todavía igual está el horario a confirmar y les vuelvo a decir, estén siempre mirando el campus, ¿sí? Para verificar el horario, ¿sí? Y lo otro, mañana tenemos una clase de consulta a las 9 horas. La clase de consulta sería de transporte, de generalidades de hormonas y de regulación eje hipotálamo, ¿sí? Recién el otro fin de semana estaríamos viendo o haciendo la revisión de los temas que quedan. Acá me escriben si es confirmado el 15. Ayer el titular me dijo que sí, que aparentemente estaría confirmado el 15, pero no me dijo horario. Capaz que para mañana ya se sabe, no lo sé. Siempre igual, recuerden fijarse en el campus, sí, que es nuestro medio de comunicación. Bueno, y nada más, agradecemos a Claudia por la clase, muy clara, muchas gracias por todas las respuestas que diste. No, por favor. Bueno, el 15, este fin de semana no, en el otro, podemos hacer repasos si tienen alguna otra duda, además después de leerlo, espero que les haya quedado claro. ¿Sí? Súper clara. Profe, una pregunta, disculpa que te interrumpí. ¿El parcial va a ser el 15 y el 16 en 2 etapas o solo el 15? Me dijo por ahora el 15, yo supongo que sigue siendo en 2 etapas, pero bueno, no tengo más información que esa, así que supongo que sí, que será 15 y 16. Pero bueno, ya les digo, fíjense por si acaso en el campus y si no, capaz que mañana ya tenemos más información. No nos olvidamos de las clases de suprarrenales, no, ya ahora veremos cuándo se pueden subir. Bueno, acá todos te agradecen, gracias por el chat. Qué amables. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que yo podría estar mirando el chat también, Sí. Es un tema complejo, ellos mismos lo ponen, a veces van a tener que tomarse un tiempito de leer, ¿no? De hacerse ustedes ese dibujito de la célula para ver cómo se forman las hormonas, ¿sí? Eso lleva un tiempo, ¿sí? Es un poco complejo, pero una vez que lo empiezan a leer con tranquilidad, van a ver que no es difícil, ¿no? No es difícil. Sí, es importante comprender los mecanismos básicos. Hay mucha información de porcentajes, de cantidades que por ahí no son importantes. Es importante bien saber la síntesis, la necesidad del yodo,
la importancia de la tiroglobulina, cómo viajan en sangre, dónde está el receptor y qué es lo que hace. Nada más que eso. Bueno, pero ahí ya le diste unos cuantos tips de las cosas que son importantes, porque muchos estaban preguntando por los casos más patológicos, por ejemplo, si eso habría que saberlo o no. Sería importante saber qué pasa cuando hay un déficit y qué pasa cuando hay un aumento de la producción. Las enfermedades en sí, no. Sí ver, por ejemplo, si es la glándula la que está enferma, ¿cómo va a reaccionar la TSH? ¿Sí? Si la glándula está produciendo mucho T3 y T4, por retrocontrol, por inhibición, la TSH va a disminuir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros, si nosotros tenemos estos adenomas de la enfermedad de Plummer, ¿sí? Estos nódulos tiroideos hiperfuncionantes, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el nivel de T3 y T4, ¿sí? La TSH también va a disminuir. De hecho, el resto de la glándula va a atrofiarse, ¿sí? No va a producir. Lo que va a aumentar y generar el hipertiroidismo, que igual es más leve en esa enfermedad, se da en personas, en mujeres, porque casi toda la patología tiroidea es en mujeres, y se da un hipertiroidismo más mujeres ancianas con un hipertiroidismo más leve y generalmente vienen de un bocio por deficiencia de yodo, ¿sí? Que son endémicos, ¿sí? Y después esa tanta estimulación de la glándula previa genera que algunas células muten y generen estos nódulos que producen más. Bueno, ese manejo de qué hormonas van a estar, cómo van a estar las hormonas y cómo va a estar la TSH, lo tienen que saber para saber si el hipotiroidismo es primario, si es secundario, ¿sí? Pero bueno, lo podemos hablar en la charla de consulta. Ya por hoy es suficiente. Claro, exacto. Después pueden, ya de las dudas que tengan, armar en la wiki, poner todas sus dudas y las veremos en la clase de consulta, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias nuevamente, Claudia. Gracias a todos, docentes y estudiantes. Y bueno, y nos vemos mañana en la clase de consulta. Hasta Gracias luego. a todos. Hasta mañana. Chao. Besos. Hasta luego. No sé si hay que parar de grabar o se para cuando... Me parece que cuando salimos se para igual, si no, parala por si acaso. Adiós. Gracias, Muchas gracias. No, vamos, Claudia. Chao, chao.